Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. El día de ahora estamos con Karim Ruiz, que será el expositor para este día. Bueno, contarles un poco de Karim. Karim es doctor en Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona del Arte, licenciado en Humanidades con especialidad en Historia del Arte por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con una maestría en mundo precolombino. Karim cuenta con una amplia experiencia en arqueología e historia precolombina. El tema de hoy a tocar es la concepción del universo Pachacamac y Chimú. Muchas gracias, Karim. Ya, entonces el día de hoy les voy a hablar, de hecho, sobre dos lugares distintos que comparten varias características entre ellos, pero que tienen obviamente sus propios rasgos, ¿no? Vamos a hablar de un concepto que es el de la percepción, la concepción del universo, a partir de dos sitios de dos culturas muy distintas, pero que ambas se encuentran en la costa peruana. ¿No? Pachacamac en la costa central, al costado de Lima, la capital, y Chan Chan, que se encuentra en la costa norte. Van a compartir, como les decía, muchos rasgos en cuanto a tecnología arquitectónica, en cuanto a concepción también de espacios de lo sagrado, lo restringido, etcétera, pero al mismo tiempo van a tener características muy distintas, puesto que la finalidad, digamos, el objetivo de ambos sitios era muy distinto. ¿No? Pachacama como un centro ceremonial donde podían llegar personas de muchos lugares distintos, peregrinar de muchos lugares distintos, mientras que Chan Chan era, por un lado, una ciudad, ¿no? Donde había residencia permanente de habitantes, y por el otro también, pues, la zona de los palacios, que es la zona más conocida, más famosa, donde residían y donde finalmente, como veremos luego, terminaban siendo enterrados los miembros de la élite, los gobernantes de Chan Chan, ¿no? De esta cultura chimú. Vamos a empezar con las imágenes que corresponden a Pachacamac. Pachacamac, de hecho, es un sitio muy extenso, es muy extenso geográficamente, pero es muy extenso geográficamente sobre todo porque ha tenido una extensión cronológica extremadamente dilatada, ¿no? Estamos hablando de casi 1500 años de ocupación que tuvo el sitio y durante este tiempo, obviamente, ha tenido la ocupación de varias culturas, ¿no? En un primer momento teníamos la cultura Lima, ¿no? En la zona, después teníamos la ocupación Wari, después tenemos también el señorío de Ichma y finalmente llega la ocupación incaica con la expansión hacia la costa central. Eso quiere decir que ha pasado por distintas manos. Pero lo interesante de Pachacamac es que a pesar de haber estado ocupado por distintas culturas, la función del lugar se mantuvo en la mayor parte de estos periodos de ocupación, funcionando básicamente de la misma forma. De tal modo que era un lugar que era muy respetado por las comunidades adyacentes, incluso aquellas que no formaban parte, digamos, del control de ese lugar en ese momento. Esto queda incluso patente en época incaica, donde, digamos, se respetó el culto que se llevaba a cabo dentro de Pachacamac, e incluso, ¿no? Las crónicas nos hablan de un cierto respeto que hubo por parte de los españoles a su llegada, porque sabían de la importancia y de, digamos que la percepción que se tenía de este espacio entre las comunidades locales. Esta ocupación tiene que ver, ¿no? Esta permanencia en el tiempo, a pesar de las distintas culturas, tiene mucho que ver con su función. Y la función era de un lugar, un centro ceremonial, ritual, donde encontramos muchos espacios con templos, con pirámides aterrazadas, con plataformas, con rampas. Tenemos también una serie de espacios ya en época incaica que corresponden a prácticas que se llevaban a cabo durante el imperio incaico, como el Aclahuasi, ¿no? Que era el lugar donde se encontraban estas mujeres de la élite incaica que se encerraban, digamos, en estos espacios, eran encerrar estos espacios para producir una serie de productos para el propio imperio, ¿no? Para el Inca y para el imperio en general. Pero básicamente lo que llama la atención a lo largo de los siglos de ocupación de Pachacamac es justamente su carácter de oráculo, ¿no? Se suponía que había un oráculo al que las personas podían venir para poder
eh, solicitar consulta, ¿no? Preguntarle sobre su futuro, ¿no? Solicitar información sobre el devenir de sus destinos, etcétera. Y esta idea es la que pervivió durante mucho tiempo y es la que hizo que, a pesar de que fuera cambiando de manos, todas estas culturas que lo ocupan terminan respetando esta función de oráculo de Pachacama. A través de alguna de las imágenes de Ricardo Simán, vamos a ir viendo, ¿no? Algunas características de la arquitectura que encontramos en Pachacamac, que, valga decirlo, repetirlo nuevamente, es uno de los aspectos con los que vamos a coincidir justamente con el otro sitio del que vamos a hablar, que es Chan Chan. En la mitología andina, ¿no? La idea de Pachacamac es la idea de una divinidad, una antigua divinidad, que básicamente, ¿no? Era reconocida por muchas culturas, aunque hubiera tenido distintos nombres, y que ya bajo la ocupación incaica toma este nombre, ¿no? Digamos, de Pachacamac. Es una divinidad que se asocia con la creación, que se asocia con el transcurso del tiempo, la fertilidad, ¿no? Que en las culturas andinas era tremendamente importante porque la mayor parte de ellas basan la mayor parte de su estructura social, política y económica en la agricultura, y además era una divinidad que era la que mantenía, ¿no? El equilibrio en este mundo, ¿no? Supuestamente las personas que ejercían de oráculo en este espacio eran discípulos, digamos, de esta divinidad y eran las que podían transmitir, ¿no? A través de los poderes, digamos, divinos de esta divinidad, ¿no? Podían transmitir estos conocimientos, ¿no? Que iban más allá de lo natural a las personas que acudían a estos oráculos. ¿Cómo sucedía, digamos, esto? Pues la construcción de la mayor parte de los espacios en Pachacamac tiene que ver con este tipo de actividades, ¿no? Hay unas zonas, ¿no? Sagradas para los rituales que se realizaban, hay unas zonas que estaban pensadas justamente para acoger a las personas que llegaban a este centro, a estos peregrinos, a esta población que llegaba de fuera y que tenía que pasar muchas veces por algunos procesos de purificación, de ayuno, antes de poder acceder a este oráculo. Eso significa que debían pasar una serie de tiempo, ¿no? Esperando hasta que les tocara, ¿no? La venia con este oráculo, y en estos espacios debían llevar a cabo una serie de abluciones, procesos de purificación y en muchos casos ayuno, ¿no? Tenían que abstenerse de comer, de beber incluso, para poder acceder de una forma pura, ¿no? A la consulta con este oráculo, ¿no? Esto lleva a la creación de una serie de espacios arquitectónicos que cumplían la función de albergar a estos peregrinos, la función de dirigir y restringir los espacios donde podían estar estos peregrinos y finalmente los espacios de carácter ya religioso que, digamos, estaban divididos también con estos distintos niveles, estas distintas terrazas que solían estar comunicadas por unas, digamos, rampas que comunicaban los distintos niveles. Estas rampas eran elementos de restricción, es decir, ese espacio estaba restringido a aquellas personas a las que ya se les había concedido el acceso para pasar al siguiente nivel, metafórica y físicamente en algunos casos, ¿no? Una de las etapas, digamos, donde toma mayor renombre el sitio, y posiblemente la etapa que mejor se conozca porque es la más cercana a la llegada de los españoles y por tanto tenemos ya información de los cronistas españoles, es justamente la época incaica, ¿no? Tras la ocupación, ¿no? Incaica, el lugar se transforma enormemente, ¿no? Aparecen toda una serie de templos y espacios dedicados a otro tipo de culto, a las divinidades incaicas, el propio Aclahuasi que les mencionaba, y por tanto la estructura urbanística, por entenderlo de alguna forma, del espacio se transforma, ¿no? Se modifica enormemente en relación a lo que había sido hasta ese momento. Eso no significa que cambie esa función de oráculo, porque como les dije, se respeta, ¿no? eh, digamos que la idea de la divinidad creadora para los incas estaba asociada con una divinidad, Viracocha, que si bien es cierto no era originalmente la que se encontraba, ¿no? Antes de la llegada de los incas tuvieron a bien asociarla, es decir, reconocer que esa idea de una divinidad primigenia, creadora, era exactamente la misma que ellos tenían, aunque le hubieran dado otro nombre, y entonces digamos que esa figura de Pachacamac mantiene, ¿no? Sus características, pasando a ser identificado como la divinidad creadora incaica que era Viracocha. Esta es una imagen,
¿no? Que he sacado de archivo ya, para que puedan ver exactamente cómo se representaba este ídolo, ¿no? De Pachacama, que era un poco uno de los ejemplos, de los pocos ejemplos que tenemos de cuál era el aspecto, ¿no? De esta divinidad que se adoraba y que al entorno de la cual giraban todas las actividades en Pachacama. Como pueden ver, hay varios elementos representados, ¿no? Voy a usar ahora el cursor para que puedan ver los espacios que estoy señalando. Pueden ver que en la parte inferior hay referencias a la agricultura con algunas plantas. En la parte inferior del faldón de este personaje hay representación de maíz, ¿no? Símbolo también de la agricultura, pero también tenemos representaciones de unos peces, de unas aves, y el personaje es un personaje antropomorfo, ¿no? Con un rostro humano, con un tocado, una corona, con unos aretes, y por tanto esto nos remite a varios de los elementos del universo andino en general. La idea de el mundo de la tierra y del mar, la idea del mundo de arriba, donde gobierna, digamos, las aves, ¿no? El mundo del medio, que es el de los humanos para los felinos, y el mundo de abajo, que es el de las serpientes, ¿no? Acá no tenemos la serpiente, pero tenemos como mundo de abajo, ¿no? La representación de la agricultura, ¿no? La agricultura es un bien que procede del mundo de abajo, ¿no? Nosotros lo plantamos en el mundo de abajo y emerge como un bien para nosotros como elemento agrícola para los seres humanos, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea de el personaje que aúna varios elementos que corresponden a esta iconografía muy general del mundo andino. Con alguna de las imágenes, ¿no? De Ricardo Simán podemos ver la parte arquitectónica sobre todo. Y en esta parte arquitectónica vemos dos cuestiones, ¿no? La primera, que tenemos una secuencia arquitectónica, es decir, que hay una superposición. ¿Por qué? Como les dije, con 1500 años de ocupación y distintas culturas que han pasado por el lugar, obviamente ha habido momentos de remodelación, de destrucción, de reconstrucción y sobre todo de superposición. Es decir, cuando una cultura llegaba y había una plataforma construida, muchas veces la plataforma no se destruye, sino que se usa como base para construir otro elemento posterior, ¿no? Acá vemos hasta tres fases claramente distinguibles de construcción y además con la utilización de distintos materiales, ¿no? Tenemos piedra en dos de ellos y tenemos adobe, que son estos ladrillos hechos de barro cocido al sol, en los otros dos. En esta superposición, además, nos encontramos con distintos usos a veces de los espacios. Lo que antes pudo ser un espacio simplemente de una plataforma, luego se puede llegar a construir, a utilizar como base para un muro, como base para un palacio o como base para seguir creciendo esa plataforma aterrazada. En el caso, digamos, de la arquitectura en la costa, para las culturas andinas, en realidad tenemos una presencia abrumadora de este adobe, pero en el caso, digamos, de la cultura bueno, del sitio de Pachacamac, hay, por la cercanía a unas zonas, digamos, rocosas, la utilización de algunas piedras también, ¿no? Talladas de una forma un tanto burda, digamos, ¿no? No son piedras muy regulares, pero que sirvieron también como construcción. Ambos tipos de construcción terminaban siendo cubiertos, ¿no? Por una especie de emplasto de barro, ¿no? En un enlucido de barro que finalmente podía ser incluso decorado. En la parte inferior podemos ver los restos de alguna decoración de color rojizo, en el que a veces simplemente el barro era teñido con algunos minerales, algunos pigmentos, o en algunos casos había incluso algunos diseños, ¿no? Que podían ser geométricos, abstractos o incluso figurativos. Otra de las imágenes nos ayuda a entender también la multiplicidad de espacios que debía requerir un lugar como Pachacamac. Si bien es cierto, les he dicho que la función principal era ritual, religiosa, ceremonial, en realidad requería que todo el año hubiera una presencia permanente de un grupo de personas que se hacían cargo del lugar, ¿no? Los sacerdotes del lugar, pero además también con una serie de personas que se encargaban de proveer los servicios tanto para estos sacerdotes como para los visitantes, estos peregrinos que llegaban. Entonces tenemos algunos espacios, ¿no? Donde posiblemente se tenía que permanecer durante los procesos de purificación antes de acceder al oráculo. Había espacios donde hay restos de preparación de comida, porque había que preparar pues también comida tanto para los sacerdotes que vivían en el lugar como para las personas que llegaban. Y por tanto tenemos muchos tipos de estructura en lo que entenderíamos como la zona doméstica, ¿no? La zona, digamos, de ocupación doméstica del sitio. Estas zonas son mucho más humildes en construcción arquitectónica y usan, por supuesto, lo que es la construcción en estos ladrillos de adobe.
Aquí tenemos lo que podría ser tal vez una de las imágenes más representativas, más significativas de la zona, digamos, sagrada de templos en Pachacamac, que serían estos templos como aterrazados, que cuentan con estas rampas que dividen, digamos, el espacio entre la parte inferior y la parte superior, produciendo, digamos, este efecto de restricción. ¿No? Es decir, yo para ir del nivel inferior al nivel superior no puedo escalar la pared, ¿no? Tengo una rampa, pero por tanto esa rampa me está diciendo que es un lugar definido, delimitado, al que puedo controlar el acceso. ¿No? Entonces, las personas que llegaban para este oráculo debían pasar por los distintos procesos para tener el acceso a estos espacios. Vemos que son construcciones enormes, ¿no? Y la acumulación de estos adobes en realidad no es en todas partes un sistema de adobe macizo, sino que muchas veces lo que hacían era con los adobes se construían una especie de cuartos que eran rellenados, digamos, con cascotes, con tierras, con piedra, y luego estos distintos bloques eran los que iban construyendo toda la base para lo que sería la estructura superior. De todas formas, digamos, no podemos profundizar mucho en esta cuestión, pero hay distintas también técnicas constructivas porque evidentemente en 1500 años hubo muchas modificaciones, transformaciones y cada una de las culturas que ocupó el sitio aportó también sus propias propuestas, características al respecto, ¿no? Aquí tenemos una última imagen, también nos permite ver justamente cómo este tipo de construcción arquitectónica sufre también una gran cantidad de deterioro, ¿no? Uno de los grandes problemas con los que contamos en la arqueología de la costa peruana es justamente que esta construcción en adobe, ¿no? Si bien es cierto, tiene una serie de características arquitectónicas muy positivas, como pueden ser el ser antisísmicas, que aíslan del calor, del frío, tienen un gran problema y es que a pesar de que la costa peruana es un desierto en su inmensa mayoría, pues tenemos también fenómeno del Niño que provoca algunas lluvias torrenciales y esto ha hecho que durante muchos siglos se haya estado deteriorando el espacio. En la actualidad, por ejemplo, Pachacamac no tiene un trabajo tan arqueológico como de conservación. ¿Por qué? Porque tienen muchos espacios abiertos que requieren de un mantenimiento para que no terminen destruyéndose y al fin y al cabo la arqueología no deja de ser destrucción, ¿no? Cuando uno excava, expone, ¿no? Los restos y si no tiene la capacidad de poderlos proteger, pues terminan deteriorándose y al final lo que hacemos es perder esta información, esta riqueza cultural, ¿no? Vamos a pasar ahora al otro sitio, que es el sitio de Chan Chan, ¿no? El sitio de Chan Chan es un lugar extremadamente extenso, ¿no? Geográficamente, a pesar de que su ocupación fue mucho más corta, ¿no? Fueron aproximadamente unos 400 años de ocupación comparados con los 1500 de Pachacamac, pero llegó a alcanzar un área de 20 kilómetros cuadrados, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Significa que la ciudad tuvo siempre este tamaño? No. Evidentemente no, como todas las ciudades fue creciendo, pero además el proceso de crecimiento de Chan Chan tiene unas características muy particulares, ¿no? Cada uno de estos espacios que vemos marcados acá se lo conoce como palacios, ¿no? Y de hecho teníamos pues hasta 10 palacios o conjuntos amurallados, que se les llaman, que habían sido en algún momento la residencia de los gobernantes del Chan Chan de ese momento. Pero ¿qué sucedía? Al momento en que uno de estos gobernantes dejaba de gobernar porque fallecía, entonces todo el conjunto arquitectónico que había formado parte de su palacio era sellado, es decir, era confinado y entonces ese espacio se convertía básicamente en una especie de mausoleo para él y para su familia. ¿Qué sucedía entonces? Que todo ese espacio ya no formaba parte, digamos, de las zonas útiles del Chan Chan de ese momento. Y el nuevo gobernante, con toda su familia, todo su séquito, tenía que construirse un nuevo palacio. Eso quiere decir que es una secuencia cronológica también en la que cada uno de estos palacios es construido subsiguientemente al fin de la utilización del anterior. Eso ha dejado una extensión actual muy grande, pero como pueden ver, no fue un espacio que fue usado todo en su totalidad al mismo tiempo. ¿Qué es lo que encontramos en estos espacios arquitectónicos? Pues lo que encontramos en estos espacios arquitectónicos, de hecho, es una acumulación de estructuras de todos aquellos espacios que habría requerido una familia del gobernante. ¿No? Tiene una zona palaciega, ¿no? Donde está, digamos, lo que serían sus habitaciones, ¿no? Donde estaba viviendo. Tenía una serie de espacios también de almacenaje, tenían unos depósitos de agua, algunos de estos sitios. Tenían también los espacios donde se hacían
las recepciones para algunas personas que iban a visitar, para negociaciones de carácter político, de carácter militar, de carácter económico, incluso, y también incluso algunos espacios de carácter funcional, es decir, para que digamos, el servicio que se encargaba de proveer de lo necesario a esta familia del gobernante tuviera también pues, los espacios necesarios para desarrollar todo ese tipo de actividades. Como podemos ver, era una zona perfectamente delimitada con este muro y además con toda una serie de pasillos que contaban, como vamos a ver a continuación, con varios elementos que servían justamente para delimitar y restringir también los espacios. Es decir, no todo el mundo podía acceder a todos los lugares dentro del palacio y había una zona que era exclusiva, ya restringida solo para el gobernante y su familia, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos a nivel arquitectónico? Pues a diferencia de lo que tenemos en Pachacama, donde la parte, digamos, decorativa que podía proporcionar la arquitectura estaba conformada por estos enlucidos de barro y eventualmente con algunas pinturas, lo que encontramos en Chan Chan es la utilización del propio elemento de construcción, que eran estos adobes, pero con una disposición que provocaba también una serie de decoraciones, ¿no? Como en este caso, esta especie de trama en forma de celosía, que le proporcionaba pues una textura a estos muros, ¿no? Pero además, ¿no? Los estudios han demostrado que esto ayudaba también a producir, ¿no? Un aislamiento sobre todo del calor. ¿No? Digamos, con estos espacios se generan como unas pequeñas sombras en el muro que generan, ¿no? El que el sol, al impactar sobre el muro, no atraviese, digamos, de una forma tan directa y por tanto mantienen la temperatura al interior un poco más fresca, ¿no? Tenemos también muchos ejemplos, ¿no? Con estas fantásticas fotografías de Ricardo Simán, de los elementos arquitectónicos que servían también a varias funciones dentro de las actividades de estos palacios. A la izquierda podemos ver lo que podría haber sido, ¿no? Uno de estos tronos, ¿no? Una especie de pequeños altares, ¿no? Donde posiblemente el gobernante podía sentarse en esta especie de plazas y recibía a visitantes que, como les mencionaba antes, podían tener finalidades militares, políticas, comerciales, etcétera. A la derecha tenemos este ejemplo de cómo con una serie de muros medianeros, ¿no? Que podría parecer que tienen una función, digamos, como de sostener a estilo de contrafuerte, en realidad lo que hacían era delimitar un poco los espacios. Es decir, uno iba por un pasillo y encontraba una de estas estructuras al lado y lado del pasillo y nos indicaba, digamos, que estábamos a punto de entrar a un espacio con ciertos grados de restricción. Posiblemente habrían tenido personas, ¿no? Algunos guardias en ese espacio que habrían determinado, ¿no? En función de su protocolo, quienes podían acceder a un espacio y a otro. En cuanto a la decoración de carácter más figurativo, ¿no? Chan Chan también presenta varios ejemplos, ¿no? Uno de los más interesantes es esta secuencia de peces que se encuentran en esta forma escalonada, una forma escalonada que es muy común, muy recurrente en el mundo andino y que remite justamente a esta concepción del mundo en tres niveles, ¿no? Bueno, les mencioné antes, les voy a repetir, ¿no? Esta idea de el mundo de arriba, ¿no? Que es para los dioses, el mundo del medio, que es el mundo de los seres humanos, y el mundo de abajo o el inframundo, que es el que corresponde a los antepasados, ¿no? Por tanto, la escalera nos va a remitir siempre, en el mundo andino en general, a esta idea. Acá se utiliza la escalera, pero se le incorporan dos elementos que remiten a la orografía que es tan cercana, ¿no? Y a la fauna tan cercana a este mundo de Chan Chan, que es esta costa norte del Perú. Y por tanto tenemos la representación de estos peces y estas líneas horizontales que se supone que representan también lo que serían las ondas que se propagan en el mar, ¿no? Por tanto, el elemento, digamos, muy geometrizado, ¿no? Los peces también están bastante sintetizados, pero remitiéndonos un poco al mundo, ¿no? Que rodea, al ecosistema incluso que rodea a este mundo de Chan Chan, ¿no? Otro ejemplo de estas, digamos, referencias al mundo que rodea a Chan Chan es el de una parte de un relieve, donde vemos también estas líneas que remiten a las ondas del mar, pero en este caso con la representación de una nutria marina, ¿no? Un animal prácticamente desaparecido de la costa peruana ya, pero que en época precolonial era bastante presente, sobre todo cerca de las islas costeñas, y podemos ver que también el animal está
bastante bien representado, pero con un nivel de sintetización que hace que la repetición del animal lo convierta en una cenefa decorativa, pero a la que podemos, digamos, identificar el animal y nos permite esa, digamos, referencia al mundo que rodea a Chan Chan. La imagen de acá abajo, ¿no? También nos sirve para entender justamente la problemática que les decía de la preservación de este tipo de arquitectura, ¿no? Es una arquitectura que presenta muchos problemas de deterioro como consecuencia del sol, del viento y las eventuales lluvias por los fenómenos del Niño, y por tanto las zonas que presentan sobre todo estos relieves figurativos o geométricos han tenido que ser protegidas con unos techos, ¿no? Para que no se deterioren. En cuanto a la concepción, ¿no? Para cerrar un poco la idea que abordábamos con la aproximación a partir de estos dos sitios, la concepción del universo obviamente es algo que era bien determinado en cada una de estas culturas, pero hay muchos rasgos que dentro de las culturas andinas eran compartidos, ¿sí? Ya les he dicho esta visión del mundo dividido en tres partes, ¿no? La idea de estas culturas que están cerca del mar, donde hay una presencia iconográfica también de elementos de este ecosistema marino con animales marinos ya, o aves también marinas, y también la idea de la muerte, del más allá, y de esta idea de seres humanos que pueden permanecer como en contacto con los ancestros, ¿no? La idea del oráculo, por ejemplo, en Pachacamac, es justamente la idea de un ser humano, ¿no? Que tiene ciertas características para entrar en contacto con las divinidades y mantiene, digamos, este contacto que le permite proporcionar información privilegiada a aquellos que acuden a su consulta. Por otro lado, en el caso de Chan Chan, tenemos justamente esa idea de pensar en la otra vida a tal punto que el palacio en el que una persona y toda su familia han vivido se convierte en su casa también para el más allá y queda completamente condenada para el resto, porque ellos la van a usar en el más allá, ¿no? Esta idea, digamos, de trascender al más allá y tener que trascender al más allá llevando todo aquello que nosotros teníamos en vida, ¿no? Este es un concepto que encontramos en prácticamente todas las prácticas ceremoniales dentro del mundo andino, en la que la idea de los objetos que se encuentran asociados con los individuos enterrados forman parte justamente ya sea de los objetos que formaban parte del ajuar personal, aquello que el individuo decide llevarse al más allá, o el resto de objetos que serían aquellos ofrendas que familiares, conocidos, amigos, súbditos habrían entregado a modo de regalo para que la persona lo lleve al otro mundo. Una vez que la persona fallece y está en el otro mundo, se convierte en un ancestro y como ancestro es un protector de sus descendientes y ejerce hasta cierto punto de enlace entre este mundo de los humanos, ¿no? El mundo de abajo, que es el de los ancestros, y ellos tienen también una conexión con el mundo de los dioses. ¿De acuerdo? Listo. Terminaríamos entonces acá y daríamos paso a un turno de preguntas, dudas y consultas que puedan tener. Marlene nos pregunta, ¿cómo hacen para preservar las estructuras? Sí, la preservación de las estructuras depende mucho de, el material en el que han sido construidas, pero también depende mucho del ambiente, del ecosistema en el que se encuentran, ¿no? Como les mencionaba antes durante la conferencia, la costa norte del Perú y la costa central del Perú, de hecho, son zonas desérticas, ¿no? Cuentan con mucho sol, cuentan con mucho viento y técnicamente no deberían contar con mucha agua, pero lamentablemente con el fenómeno del Niño provoca que en algunos momentos haya grandes cantidades de agua que a lo largo de pues, décadas y de siglos, ¿no? Desde la desocupación de estos espacios, pues ha deteriorado. ¿Cómo se aborda eso? En algunos casos se pueden poner algunos techitos, ¿no? Para proteger algunas zonas. En algunos casos lo que se hace es poner lonas
para proteger zonas que no se están visitando, por ejemplo, pero que no se quiere que se deterioren. A veces se vuelven a cubrir simplemente con tierra algunas estructuras una vez que se han excavado porque no se tiene, digamos, los recursos o no existe la forma de poderlos mantener. En el caso de las arquitecturas en piedra, por ejemplo, ¿no? De las que hemos visto algún ejemplo también en el caso de Pachacamac, lo que hay que hacer sobre todo es proteger el interior de los muros, ¿no? Porque la piedra, digamos que sí puede resistir al viento, al sol y al aire, pero la argamasa que se encuentra dentro de estas piedras, que es lo que las une, las pega, es lo que se deteriora, que al final pues la estructura puede terminar colapsando, ¿no? Entonces lo que se hace es con una especie de cemento, pero de un color y de un material, digamos, que sea, digamos, muy sutil con respecto a la propia estructura, se cubre esa parte interior del muro para que el agua no pueda filtrar al interior y no lo deteriore, ¿no? Ok. Nos hacen otra pregunta, Karim. Carlos Ortega pregunta sobre la existencia o no de sacrificios humanos y cuál era su rol o relevancia religiosa. Sí, en el caso de los dos sitios que hemos visto, ¿no? Pachacamac, por ejemplo, no contaba con este tipo de sacrificios humanos. Ya hemos explicado que su función era más bien, digamos, ritual ceremonial, pero asociada con esta idea de el oráculo. Y en el caso de Chan Chan, ¿no? Justamente en la costa norte, que sí eran bastante habituales, ¿no? Este tipo de sacrificio entre los mochica, entre la cultura lambayeque en algunos casos, pero en la cultura chimú aparentemente ya habían desaparecido este tipo de sacrificios, ¿no? Por tanto, tenemos toda una serie de rituales que están asociados pues con normalmente la agricultura, el tener una buena cosecha, unas buenas lluvias, etcétera, pero no contamos con este tipo de sacrificios humanos ni para la cultura chimú en Chan Chan, ni para las culturas que ocuparon la zona de Pachacamac, ¿no? En otras culturas sí, contamos con ceremonias de sacrificio, con degollamiento, con decapitación, etcétera, etcétera, y otros tipos de sacrificio también como el despeñamiento, ¿no? Era como el sacrificar cuerpos lanzados, digamos, desde una montaña y después dejarlos expuestos al aire libre para que las aves de carroñeras, ¿no? Bajaran a comerse esos cuerpos y técnicamente, ¿no? Con la idea de que al ser unas aves después suben al mundo de los dioses llevando ese sacrificio, ¿no? La idea del sacrificio siempre es que se entrega algo valioso para que, digamos, eh, te contra, te lo devuelva la divinidad como un favor de aquello que necesitas que te produzca, ¿no? Si quieres tener lluvias, si quieres tener una buena cosecha, si quieres tener una buena batalla contra tus enemigos, ¿no? Lo solicitas. Normalmente este tipo de sacrificios eran muy peligrosos, digamos, para la sociedad y por tanto, digamos, muy dañinos, entonces no era tan habitual. Pero en el caso de la cultura mochica parece ser que había algunas prácticas bastante regulares de este tipo de sacrificios, ¿no? Erika Gómez nos pregunta, ¿usted considera que estos sitios han sido tallados con una tecnología que escapa a la capacidad humana? Yo creo que sí, porque son muros y estructuras muy perfectas como si hubiesen sido tallados con láser. Bueno, en el caso, nuevamente, en el caso de los dos sitios que hemos visto, tendríamos muy pocos ejemplos, ¿no? De este tallado al que creo que se refiere eh, la señora. Creo que en realidad se debe referir, digamos, a la arquitectura en piedra que encontramos más bien en la sierra del Perú y más específicamente entre la arquitectura incaica, ¿no? En Chan no tenemos ninguna piedra, es todo barro. En Pachacama que encontramos algunas piedras, algunos muros de piedra, pero como les dije, justamente son tallados de una forma bastante burda, ¿no? Y dije lo de talladas de forma burda justamente en comparación con el otro tipo de arquitectura en piedra que tenemos, que es en la sierra, y que sí está tallada con unas técnicas mucho más finas, mucho más avanzadas en cuanto a el encaje de las piedras. Pero a día de hoy ya tenemos explicaciones científicas absolutamente para cualquiera de estas dudas, ¿no? Existían técnicas de cortado utilizando la abrasión para limar, las técnicas de cortado que se usaban insertando agua y dejando que se congele para que se expanda y entonces rompa esas rocas.
Y algo que siempre menciono, ¿no? Y que desde la mentalidad, digamos, de siglo XXI a veces nos cuesta un poco, y es el hecho de que estas culturas no tenían problema ni con la cantidad de mano de obra ni con la cantidad de tiempo que requería este trabajo, ¿no? Uno piensa ahora, uff, ¿cómo voy a dedicar pues 50 trabajadores a que me corten una piedra? Bueno, pues en aquella época, ¿no? Los gobernantes no tenían ningún tipo de problema en utilizar 50 personas para que trabajaran durante una semana entera en cortar una piedra, ¿no? Esta era un poco la idea, digamos, de el control que tenían estos gobernantes sobre la población. Entonces, por ese lado, digamos, eso nos ayuda a entender también lo que podríamos entenderlo como una mega obra, ¿no? Pero que en realidad, digamos, era el pan nuestro de cada día para que nos entendamos para estas culturas, ¿no? Además, como les decía, hay toda una serie de avances ya científicos, tecnológicos que nos han ayudado a entender cómo se producían, digamos, estos cortes, ¿no? La famosa piedra de los 12 ángulos, ¿no? Del Cusco, ¿no? Sí, es una piedra que posiblemente sea difícil de tallar, pero en realidad no es más que una cuestión de tiempo, ¿no? De mano de obra y de una serie de conocimientos tecnológicos que también se tenían, ¿no? Además, recordemos que estas piedras no tienen un sistema de encaje que no vemos, ¿no? Es decir, esa idea de que encajan sin ningún tipo de argamasa, sí, es cierto, y es un avance increíble, pero la parte posterior de estas piedras, que es la que nosotros no vemos, es la que de hecho tiene los sistemas de engarce entre una piedra y otra. Entonces no es que simplemente las colocamos y encajan una con otra, es que tienen un sistema, para que nos entendamos, como de Lego, ¿no? En el que tenemos la piedra de abajo tiene un huequito, la piedra de arriba tiene una protuberancia, y entonces cuando la colocamos, ¡plop!, encaja una con otra, y eso es lo que hace también que no se haya movido. ¿No? No es que simplemente la ponemos una encima de las otras y a ver cómo se aguanta, ¿no? Entonces, tenemos toda una serie de explicaciones científicas que nos ayudan a entender cómo se pudo llegar a estos tipos de hallado tan preciso, el transporte mismo de estas piedras, ¿no? ¿Cómo los transportaban si es que no tenían rueda, ¿no? Pues sí, efectivamente no existió propiamente la rueda, pero el concepto de la rueda, que podían ser troncos, ¿no? Cilíndricos tallados sobre los cuales se desplazaba empujando estas grandes piedras, pues ya se ha demostrado, ¿no? Arqueológicamente, y se ha demostrado etnográficamente con algunos experimentos que se han realizado para realizar el mismo recorrido que algunas de estas piedras hicieron desde las canteras hasta los sitios arqueológicos, ¿no? Por tanto, tenemos en la actualidad ya explicación para todo ello y no hay que buscarle, digamos, ningún argumento, digamos, sobrenatural para entender cómo llegaron a construir estas estructuras. Creo que esas serían todas las preguntas, Karim. Muchas gracias por tu exposición, muy excelente, y gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Buenas noches.